Y hoy nada más ni nada menos que tenemos a un hombre que ha desempeñado esta labor por más de 21 años. Así que, Javier, es un placer tenerte nuevamente en casa. Y mira, amanecí informada. O sea, tú llegaste con el periódico y yo ya estaba, mejor dicho, recordando como mi papá me decía, léase 3 noticias y al final me las cuenta. Dios mío, buscaba acá en el periódico y cómo no sentarme yo a desarrollar estos crucigramas con él. Así que, ¿cómo te ha ido, Javier? Qué placer tenerte. Gracias, Laura. Muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos los televidentes del Gran Santander. Muy feliz de estar en esta que siento como mi casa, el Café de la Mañana, donde he estado tantas oportunidades y me siento muy feliz con Dama, con Ángelo, contigo y con todos los televidentes. Muy bien, es que hay que verlo más seguido así en pantalla, porque aunque estás aquí en la dirección de Vanguardia, pues hacía falta también conocer ese personaje. ¿Quién pone esa pasión en ti? ¿En qué te inspiras? ¿Por qué te inclinaste por esta carrera? Ay, yo no sé, pero yo creo que en el Día del Periodista deberíamos hablar de periodismo, no del periodista, ¿no? Ay, no, ahí voy llegando, ahí voy enfocándolo. No, pero yo creo que a nosotros la vida nos va llevando, uno tiene en el colegio como un momento en el que tiene que decidir, ¿no? Y va decidiendo de acuerdo a los talentos. Yo no sé si te pasó lo mismo, pero en el colegio yo veía que me gustaba escribir, me gustaba el servicio social, me gustaba contar historias, entonces empecé a buscar las carreras, llegué a la UNAP. Me llamó la atención el programa de comunicación social y pienso que fue la mejor decisión de mi vida porque me siento pleno haciendo este oficio tan bonito que está reconociendo hoy el país en el Día Nacional del Periodista, y por eso desde Vanguardia y por supuesto de manera personal un saludo para todos y todas las periodistas de nuestro país. Así es. Y bueno, cuando uno también está estudiando y demás va cogiendo un cierto enfoque. Porque tú sabes que hay periodismo de entretenimiento, deportivo, informativo, político. En tu caso, ¿te fuiste más por lo humano? Cuando yo terminé mis materias en la UNAP, en la Facultad de Comunicación Social, me fui a hacer prácticas a Caracol Radio en Bogotá. Y en las prácticas, pues uno lo ponen a hacer de todo. Yo creo que ahí es donde empieza a definir, ¿no? Entonces yo cubría ciudad, cubría noticias locales en Bogotá, que es un país completo. Ahí me tocaba cubrir de todo, pero sí sentí que me atraía mucho el tema del Congreso, que me mandaran al Congreso me gustaba mucho, temas políticos, ¿sí? Sin embargo, el periodismo me fue llevando hacia los temas judiciales. Y en la primera parte de mi carrera profesional, esos primeros 5 años, 7 años, me tocó cubrir temas de la fiscalía, de orden público, y esa primera escuela fue muy judicial. Bueno, y es que además en el tema judicial también le tengo cierto respeto porque es que les toca llegar a todas las fuentes, es una investigación minuciosa de los hechos, de cómo ocurrieron. ¿Llegaste en algún momento como a consternarte? Porque es que tenía una compañera que también está en la parte judicial y yo le decía, bueno, ella me contaba tantas historias que se encontraba el día a día, yo le decía, yo llegaría muy cargada a mi casa. Sí. Es cierto, y sobre todo cuando las noticias involucran a los niños. Los periodistas tenemos una sensibilidad especial y debemos tenerla, digamos, debe ser una característica de un buen periodista, tener mucha sensibilidad, de ponerse en los zapatos de su audiencia, de la persona que está recibiendo la noticia, y las noticias de los niños siempre me han afectado mucho. Cubrir un asesinato de un niño, una violación, esas cosas de verdad que impactan muchísimo. Entonces eso es difícil, pero también estar en riesgo de vida, por ejemplo, lo emociona mucho a uno de manera positiva o negativa, pero muchas veces cubriendo temas de orden público en el ejército, en una época hace 20 años en la que todavía la violencia estaba exacerbada en nuestro país, era un poco complicado, pero esa experiencia me sirvió para ir creciendo como profesional. No, y no solo también en temas de pronto de desorden público y demás, sino también en desastres naturales. Hoy por hoy que estábamos viendo lo del terremoto y lo mencionaba muy temprano, ver periodistas transmitiendo en vivo donde ocurrió nuevamente un temblor y él corriendo, tratando de reportar lo que realmente estaba viviendo, pero aparte ayudando a la gente que estaba en esa situación, o cuando sucedió, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, que también el periodista inmerso en esa ola de polvo que podría llegar también a contaminarlo y que no les importaba con tal de realizar muy bien su trabajo. Sí. Y es difícil, la gente de pronto no lo nota. O no lo entiende. O no lo entiende. Porque dirán, pero ¿para qué se lanza ya? Salga de ahí. Sí.
y es difícil a veces cuando uno se afecta como persona, pero tiene que frente a la cámara o en el escrito o como sea el reporte, tiene que plantearlo de una manera distinta, no involucrarse tanto, pero es complicado cuando uno está viendo un desastre, está viendo personas que están sufriendo y uno tiene que informarlo de una manera, digamos, serena, ¿cierto? Sin que sea un espectáculo, porque está, digamos, una víctima ahí, una persona que está siendo afectada. Entonces eso a veces es difícil de manejar y muchas veces cometemos errores, somos personas. Ahí donde yo digo y valoro mucho el profesionalismo de aquellos que están ahí, colocando también su vida con tal de transmitir la información, porque efectivamente también queremos saber, ¿no? La gente es ansiosa de saber qué es lo que está pasando y pues... ¿En manos de quién podemos conocerlo? De un periodista quien está enfrentando también las situaciones. Bueno, recibimos mensajes también a través de nuestra línea de WhatsApp. Son para Javier. Leamos. Espero que también ahí en Vanguardia estén para mí, no viéndonos. Puede ser para Vanguardia. Dice, buenos días, feliz día del periodista del Canal TRO y Vanguardia. Mi pregunta para Javier es, ¿qué periodista admira? Bueno, yo tengo un influencer. Sí. Se llama Juan Gozaín. No he tenido la oportunidad de trabajar con el maestro, pero siempre lo seguí. Cuando yo llegué al periodismo, él estaba, digamos, en su época de oro, en su apogeo. Hay muchos otros referentes, pero siempre he pensado que la forma como el maestro Juan Gozaín cuenta las cosas, las analiza, siempre ha sido mi referente y trato de seguir su ejemplo. Bueno, está en mi lista del top 5 él también. Sí. Vámonos con el segundo mensaje que tenemos para la mañana de hoy. Dice, hola, buenos días. Yo amaba los domingos con las comiquitas de Vanguardia. Saludos desde el barrio La Juventud. Ah, no, ese mensaje es especial para poder, digamos, explicarle a la gente qué ha pasado con el periódico en estos últimos años, ¿no? Sí. El periódico se ha hecho un poco más pequeño, cambió de formato. Lo que pasa es que Vanguardia ha tenido que adaptarse a las formas de consumo de nuestros lectores y por eso cambiamos el formato para que ahora sea mucho más colorido, para que el diseño explote mucho más visual. Ahora los consumidores de noticias lo hacen a través de video vertical, de las redes sociales, ¿sí? De la televisión. Entonces, el periódico impreso también ha tenido que acomodarse a eso, adaptarse, y por eso es que de pronto los domingos ya no hay 3 o 4 hojas de comiquitas o los cuadernillos, pero son formas que ahora tenemos de informar y hay que entenderlo. Sí, migraron también al tema digital, porque es que en realidad hasta nosotros también que tenemos nuestra señal en vivo, en página web, que estamos también muy activos en redes sociales, porque hoy la gente pues tiene este aparato electrónico en cualquier parte en el que se encuentre y cuando esté, digamos, en una cita médica, en una cita de bancos, pues va leyendo, ¿no? Va informando. Así que Vanguardia no se iba a quedar atrás, además que ustedes pues por muchos años han sido como el número 1 en el que uno recurría a la noticia, te lo digo de corazón, porque desde muy pequeña inicié con este periódico. Hay una frase que me dicen mucho las personas cuando hablamos del periódico es, mire Javier, si no sale en Vanguardia, no creemos, ¿sí? Pueden decir, se murió el Papa, y la gente antes preguntaba, ¿pero ya salió en Vanguardia? Para poder creer que era verdad, ¿no? Es cierto. Eso es importante porque significa que el periódico está metido en el corazón y tiene credibilidad. Y eso tratamos de mantenerlo todos los días, lo hacemos con profesionalismo y hoy, en el Día del Periodista, pues nos renovamos ese compromiso con nuestra audiencia de hacer buen periodismo equilibradamente y consultando siempre todas las fuentes. Eso es cierto y además que lo hacen con responsabilidad. Yo he visto uno que otro portal de noticias en donde simplemente por salir de primeros pues las cuentan a veces a medias, de repente son equivocadas y después deben corregir. Entonces yo creo que Vanguardia se lleva ahí los aplausos en el hecho de ser muy objetivos y completos al momento de informar. Ahí les dejamos ese datico. Un mensajito más, Javier. Bueno. Despertaste a sus televidentes. Y yo creo que más que merecido en este Día del Periodista. Dice, una pregunta para Javier. ¿Cree que la prensa escrita algún día dejará de existir? Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias para el televidente. La respuesta es contundente. No. La prensa escrita no va a dejar de existir nunca. Cambiarán las formas en las que las personas consuman las noticias. Tampoco la televisión nunca va a acabar, ni la radio. Hace 10 o 15 años hablábamos del final de la radio en Colombia y eso no ha ocurrido. Los medios de comunicación están más fuertes que nunca. Colombia, por ser una democracia sólida, necesita los medios de comunicación. Yo creo que un mensaje muy importante, Laura, en el Día del Periodista es
que la responsabilidad es de nosotros, los periodistas, pero también de la audiencia de saber escoger qué noticias consume. Estamos en un mundo de noticias falsas, de noticias que tienen un interés de desinformar, y allí es muy importante que nuestra audiencia se informe a través de medios de comunicación formalmente establecidos, de la radio y la televisión pública, de estos medios de comunicación que hacemos trabajo profesional y no a través de las cadenas de WhatsApp y de las redes sociales, porque allí hay mucho peligro de desinformación. Y además que es información que también se está tornando con muy poca objetividad, imparcialidad, que es donde uno dice, bueno, este periodista lo siento que está tomando como lugar o el bando a favor, y entonces ahí es donde uno dice, ¿a quién le creo? Busco a este, busco al otro, y la verdad que, como tú muy bien lo dices, me gusta ese mensaje con el que finalizas, y es que la responsabilidad termina siendo de uno. Yo escojo a quién sigo, a quién leo, quién me está generando realmente credibilidad. No se dejen llevar de cualquier cosa que haya en redes sociales. Así que, Javier, mil gracias por haber compartido esta taza de café con nosotros. ¡Un aplauso! ¡Feliz día! Y te esperamos más seguidito aquí en la casa. Por favor, además con cocina, estoy que preparo el desayuno ahí. Ah, bueno, y revelamos un secreto, que es bueno en la cocina, hay que preparar. Por ejemplo, desayuno así, que express que te prepares. Huevos revueltos, quesito. Sí, yo hago unas buenas arepitas, por ejemplo. Esto es de Grandes Ligas. En el café. Queda entonces plan para la próxima. Así será.